Muy buenas noches, bienvenidos a Grado 33. A raíz de la crisis eléctrica nacional que sufrió el país, una de las formas de buscarle solución fue la de encomendar al gobierno cubano la compra de 91 pequeñas plantas de la denominada generación distribuida. Hoy, a 4 años de aquella adquisición, buena parte de esos equipos dejaron de prestar el servicio. Los cubanos ya tienen 2 años apoyándonos en la revolución energética que bastante nos ha ayudado y nos ayuda ahora ante este problema. Millones y millones de bombillos ahorradores vinieron de Cuba y ahora estamos instalándolos por todas partes. Todos esos bombillos vinieron de Cuba. Todas estas plantas, como la que estamos viendo, vinieron de Cuba. Gracias, Fidel. Gracias, Raúl. Ahí está inaugurada, pues, esa tremenda planta de generación distribuida que ahí se invirtieron 19 millones de bolívares para producir 15 megavatios de potencia nominal, entregando una potencia efectiva de 12 megavatios para beneficiar a miles y miles de familias. Y es una de las 43 plantas que ya están instaladas. Y seguiremos instalando plantas casi a un ritmo de una cada 2 días por los 2 meses que vienen, enero y febrero. La generación distribuida, precisamente el 21 de septiembre del 2008, el presidente de la República anunció en un aló presidente que, visto que era una iniciativa cubana, que Fidel Castro en Cuba había resuelto el problema de los apagones en Cuba con esas plantas, él iba a adoptar eso dentro del programa que denominó la revolución energética. Se adquirieron 53 millones de bombillos ahorradores y anunció que se iban a implantar un poco más de 1000 megavatios de plantas pequeñas distribuidas a lo largo de todo el país. Por eso se llama generación distribuida. Estas plantas de generación distribuida, plantas de mercado secundario internacional, es decir, plantas usadas que Cuba compra y revende a Venezuela, se inscribe dentro de aquello que se llamó la Misión Energía. Eran tiempos en que Alí Rodríguez interactuaba con La Habana abiertamente, más de lo usual. Y Ramirito Valdés, bien conocido en tiempos de la cabaña, diseñaron para Venezuela tanto aquel programa de bombillos ahorradores como el de generación distribuida. Valga decir, son cerca de 100, 120 plantas de pequeña capacidad, 2, 3 megavatios, total unos 1100 megavatios, grosso modo. Esto no es ninguna novedad. La generación distribuida era lo que existía en Venezuela en los años 50, cuando existían plantas en todos los pueblos diseminados que se prendían en las horas pico, le daban luz a los poblados en las horas nocturnas y luego permanecían apagadas durante el día hasta que fue creciendo, se creó el sistema interconectado y ya ese tipo de generación pues dejó de tener validez en un sistema eléctrico como el venezolano. Estas plantas, bien se dijo en su momento, no tienen capacidad para interactuar con un sistema interconectado como el venezolano. Eran plantas que mejor función hacen en un campamento que en reforzar un sistema, caso Margarita, por ejemplo. Las plantas en el tiempo se han venido fatigando mecánicamente, el uso y el abuso. Los expertos de aquella época y mucha gente interna del sector anunció que esa no era la solución para la crisis que vive Venezuela, porque estas plantas, primero, si tú las conectas, cada vez que hay alguna falla por su pequeña dimensión en un sistema tan grande como el venezolano, salen fuera de servicio, más bien tienen un impacto negativo. Además son plantas que no son de larga duración, no están hechas para un trabajo continuo, como acabas de indicar, y por lo tanto son plantas de emergencia, para horas pico. No eran la solución, ni serán la solución para un sistema eléctrico tan robusto como era el sistema eléctrico venezolano, y se indicó que su vida, de ser usada de esa manera, era muy corta, un máximo de 4 años ya debían estar en estado de obsolescencia y desincorporación. Son plantas que a su vez necesitan combustible, es decir, el combustible le es llevado a las plantas, con lo cual se crea un problema adicional. En lugar de la electricidad ser generada y llevada a los hogares, la energía primaria es llevada a las plantas para luego ser transmitidas en sectores. Estas plantas, sabemos ahora
que se han venido a menos, han sido canibalizadas algunas de ellas. Entonces, ¿para qué sirvieron las plantas compradas a Cuba? Sirvieron al presidente para poder hacer su campaña mediática con relación a lo que se venía posteriormente, que eran las elecciones de la reforma a la Constitución, porque podía ir a cada pueblo a decir que inauguraba una plantica pequeña, pero se sabía que eso no iba a funcionar y que eso fue un costo innecesario. Se habló en aquel entonces de unos 1.300 millones de dólares que se iban a gastar para instalar 1.000 megavatios. Entonces era un sobrecosto en unas plantas que no iban a prestar la función que requería el sistema eléctrico venezolano. Al regreso hacemos el inventario del déficit eléctrico nacional, que significa la continuación de los apagones. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con grado 33. Ya venimos. El rotundo fracaso de las plantas compradas por Cuba y reexportadas a Venezuela no solo significaron una pérdida millonaria, sino que afectan a las 91 localidades del país donde fueron instaladas. De haber instalado 1.000 megavatios en esa oportunidad, de por ejemplo un ciclo combinado, que sí son unidades robustas de trabajo continuo y de mayor eficiencia, y que sí son las que requiere el sistema eléctrico nacional, pues se hubiera prestado un trabajo, se hubiera realizado un trabajo necesario para el sistema eléctrico venezolano. De esta manera lo que se hizo fue pues, darle un dinero al gobierno cubano para instalar unas plantas inconvenientes para el sistema que no eran solución, y que lo máximo que llegaron a generar, según cifras propias de Corpoelec, en el año 2011 fueron 613 megavatios. Es decir, que 40% de lo instalado nunca se llegó a tener. Y ahorita, pues, los niveles de disponibilidad, ya por el paso del tiempo, por el uso y por la falta de repuesto, alcanza apenas un 40% de disponibilidad o quizás menos. En Margarita, por ejemplo, 2 meses hace, hubo un incendio en la central termoeléctrica Luisa Cáceres de Arismendi. Un incendio que nos llama la atención. Allí había cerca de 6 planticas de estas, una al lado de la otra, y una de ellas incendió y dañó otra adyacente. La realidad es que estas plantas nunca resolventaron el problema de racionamiento, porque siguen ocurriendo en todo el país los cortes de electricidad a la población. ¿Y qué pasa con esas poblaciones? Bueno, esas plantas están paradas, están allí, eran contaminantes de los sitios donde pusieron, porque además el transporte de combustible hacia las mismas es muy complicado porque están puestos en sitios remotos donde tienes que tener una logística que no era la apropiada. Pero la crisis eléctrica se inscribe en lo que el ingeniero Poleo denomina el estado fallido. Uno de los 4 atributos que caracteriza un estado fallido, es decir, un estado sin destino, un estado incapaz de construirse a sí mismo, es las carencias de servicios básicos. La electricidad es tal vez el servicio de los servicios por excelencia. Sin él no hay otro servicio, valga decir educación, transporte, salud. De la situación ahorita en el año 2012, si la comparamos con el 2009, casi que tenemos una réplica. En el 2009 teníamos una demanda que alcanzó en septiembre del 2009 17.337 megavatios. Este año estamos por una demanda similar, 17.300, o sea, no ha habido ningún crecimiento de la demanda en 3 años. Tenemos una capacidad instalada ligeramente superior a la que teníamos en el 2009, que entonces teníamos 24.000, ahorita tenemos 26.500, es decir, en estos años se han incorporado nuevos unos 2.500 megavatios. Sin embargo, la disponibilidad es del mismo orden. Lo máximo que ha alcanzado el gobierno en disponibilidad, según sus propias cifras, en el año 2010 fue 16.411 y en el año 2011 fue 16.690 megavatios. Así que hay un déficit de más. O sea que no llega a los 17.000, no llega a suplir la demanda, por eso es los racionamientos en la hora pico. Los otros 3 atributos de un estado fallido, es lo que nos preocupa, se conjugan con las carencias de servicios básicos para entonces ubicar a Venezuela
Es un proyecto social que progresivamente nos está conduciendo, nos está hundiendo en un estado sin destino. Cuando uno dice colapso no es un apagón general, o sea, en aquel entonces se hablaba que de llegar la cota de Guri a 2.40 habría una situación bien crítica para el país porque había que racionar el 40% la demanda aproximadamente. Y eso para cualquier ingeniero electricista es un colapso. Pero el servicio que tenemos ahorita, que es continuos y constantes cortes y racionamientos a lo largo y ancho del país, donde la duración de los mismos ya no se circunscribe a 1 hora, a media hora o a un máximo de 2 horas cuando ocurre un apagón, sino que son de días que pasan sin luz muchos sectores. Eso para cualquier ingeniero electricista que trabaja en una empresa de servicio, que debe prestar un servicio que es continuo, es una situación casi que le llamábamos de colapso, pues. Al regreso les decimos cómo los apagones se extienden por todo el país y ya están llegando a Caracas. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con Grado 33. Ya venimos. Algunos observadores políticos y económicos sostienen que la crisis eléctrica nacional no resulta un hecho aislado y se inscribe en un proceso de disolución general que engloba a la sociedad venezolana en su conjunto. Este ensayo social en el cual estamos inmersos es la domesticación del ciudadano a la pérdida de los servicios, lo que es más relevante, es decir, el acostumbramiento de la sociedad a no tener electricidad, no tener agua, un tráfico como el de Caracas, imposible, costoso para todo fin. Es este contexto el que caracteriza la pérdida de los servicios y la domesticación de la sociedad progresiva. Y tal vez con ello ir configurando un estado a la manera de otros estados fallidos, tales como Cuba o Corea del Norte. Los apagones cada día se van incrementando, ya están llegando a la ciudad de capital, pues en la región capital tenemos áreas que todos los días ocurren interrupciones, porque ese sistema de distribución en la región capital tiene muchos años en servicio, casi 50 años, sobre todo en la parte central de la capital, en la zona de Catia, y el gobierno no solamente que no lo ha remozado, sino que no le hace el mantenimiento apropiado, y por eso vemos que ya las fallas están afectando hasta la región capital, que supuestamente era la que se iba a blindar. Sin electricidad la sociedad transita la barbarie. Sin electricidad la sociedad regresa a un estado primitivo, cada vez más. Se desactiva el bienestar y la sociedad se resigna, se desactiva la actividad económica. Sin electricidad no hay crecimiento económico, salvo en el mundo de Jordania, donde la economía está creciendo al 4.5% y hay cerca de 20% de carencia en la oferta energética. El consumo, la demanda en Anzoátegui, según lo que estaba estudiando en estos días, se ha duplicado en los últimos años. Y en toda Venezuela casi igual. Se ha incrementado la demanda, el consumo, pues la demanda. Sí, la demanda de energía. Ahora, imagínate que no hubiese llegado la revolución y no hubiésemos iniciado hace varios años este agresivo plan de inversiones, construcción de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, reparación de viejas plantas, sistemas de distribución, de transmisión, etcétera. Yo creo que hoy Venezuela estaría apagada. Media Venezuela no tendría luz. No obstante, a pesar de los anuncios del gobierno, la demanda eléctrica se mantiene estática y entonces es válido preguntarse ¿por qué? Básicamente porque el aparato productivo nacional pues, ha sido asfixiado, ha sido ahogado, y porque el gobierno, como salida de la crisis, lo que encontró fue apagar una parte importante de las industrias básicas de Guayana. Hay unos 1000 megavatios allí que están apagados, y por lo tanto el crecimiento que ha habido desde el 2009 a esta fecha es el crecimiento vegetativo de la población, porque bueno, nos incorporamos cada año unos 500.000 habitantes más al país que nacen cada año, y por lo tanto la demanda prácticamente podemos decir que está estancada. Un tercer atributo es la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. A nuestro juicio, tal vez subjetivo, el Ejecutivo venezolano somete al resto de los poderes.
Pero a su vez el Ejecutivo venezolano está sometido a metrópolis allende los mares, valga decir Cuba, Putin desde Moscú y ahora China en una forma progresiva. La capacidad de Guri, de Guri más que de Guri, yo diría que son las centrales del Bajo Caroní, Guri, Carhuachi y Macagua, está al orden de los 12.000 megavatios, que es aceptable dentro de lo que debería ser lo instalado y lo disponible, pero de esos 12.000 no se pueden utilizar todos hacia el resto del país, porque el sistema de transmisión que va desde Guri hacia el resto del país, pues no permite transmitir más de 8.600 megavatios normalmente, y tienes una demanda regional de 2.500, estamos hablando de 11.000, hay 1.000 megavatios que tienes reserva, pero no lo puedo utilizar, que muy bien pudieran utilizarse para haber reactivado las industrias básicas de Guayana. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque dejaron deteriorar todo el equipamiento, igual que pasa con el sistema eléctrico, todo ese sistema de Guayana no le han hecho las inversiones para rehabilitar ese parque productivo. El engatillamiento de la crisis por desprofesionalización y militarización nos pareció que era la explicación. Sin embargo, esto tiene un costo político y nos hizo pensar y discutir y debatir cómo puede un gobierno pagar un costo político tan alto. Es decir, cómo puede un gobierno arriesgarse al rechazo de la ciudadanía, de la sociedad, restándole calidad a la electricidad en particular. Al regreso procesamos las denuncias sobre los negocios que a costa de la crisis eléctrica se están haciendo en el país. Vamos un momentico a la pausa y ya regresamos con Grado 33. Ya venimos. Como pudimos observar en segmentos anteriores, las líneas de transmisión no resultan suficientes para transportar el total de la energía que produce Guri hacia el resto del país. Pero ante este problema, ¿qué solución propone el gobierno? Como solución el gobierno a este problema hay varias opciones. Se ha evaluado que un vínculo de corriente continua, otra línea alterna de 765 kilovoltios, pero el gobierno ha hecho un estudio recientemente, hecho por la empresa IMSA, una empresa argentina, con un costo del estudio exorbitante de 36 millones de dólares, cuando aquí ningún estudio de esa naturaleza vale ni siquiera una décima parte de ese costo, donde ya hay una solución. Primero el estudio es exorbitante, pero la solución es una compensación seria, donde el costo es más de 400 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están las otras opciones? Hay muchos capitales construidos por la revolución a partir de la crisis eléctrica que están en manos de los revolucionarios, por si acaso la revolución fracasara. La crisis eléctrica ha provisto a la revolución de ingentes cantidades de dinero. Es decir, esta crisis eléctrica ha permitido, bajo crisis, valga la redundancia, agenciar dinero. Internamente, en Corpole, hay muchos profesionales que han sido irrespetados y que no están en concordancia con estas soluciones, que son contratos que se otorgan a dedo para beneficiar a otros gobiernos. Ya en su momento la crisis del 2002-2003 en Petróleos de Venezuela permitió bajo crisis manejar dineros a discreción del entonces presidente Ali Rodríguez de PDVSA. Se compraron tanqueros en el exterior de diésel, de gasoil, que nunca llegaron. Esos dineros tienen que estar en manos de quienes conducen esta revolución y de quienes escriben el guión de esta revolución. Esos dineros están allí para cuando la revolución fracase, si acaso fracasara, respondiendo con ello tu pregunta de un cambio de gobierno. Luz por el Progreso propone una serie de acciones inmediatas que tienen que revertir el actual modelo de gestión. Este es un modelo de gestión que primero rechaza, como te lo acabo de decir, el conocimiento y la ingeniería venezolana. Es un modelo centralizado, por lo tanto, Luz por el Progreso propone descentralizar todo lo que es el sector eléctrico. Propone asumir la planificación a largo plazo y no la improvisación que tenemos acá en el sistema eléctrico. Propone profesionalizar
despartidizar, pues aquí se ha partidizado Corpoelec. La crisis eléctrica ha tenido dos grandes propósitos. Uno, capturar renta petrolera para la revolución y sus revolucionarios, y otro, para capturar las simpatías de gobiernos amigos. Si usted analiza selectivamente los grandes proyectos que se están llevando adelante en Venezuela en materia eléctrica, valga decir Tocoma, el cuarto de los desarrollos del Bajo Caroní, va a encontrar gobiernos amigos, Brasil y Argentina. En termoeléctrica, en los tiempos de Moratinos y Zapateros, el sitio aquí en los Valles del Tuy, Planta Sucre en Cumaná. Luego los chinos, luego los cubanos. Es decir, esta crisis ha permitido entregarle el país a gobiernos amigos y sus corporaciones. Es un trasvase de dinero también para los gobiernos que se dicen de izquierda o revolucionarios en Latinoamérica. El candidato Capriles ha anunciado que desde el primer día va a anular las multas, de estas multas injustas que se están aplicando, inculpando a los usuarios de ser derrochadores, cuando realmente la responsabilidad de la crisis que tenemos debe recaer sobre no más de 4 personas que han tenido la dirección del sector eléctrico. Por otro lado, ha indicado que el problema que tenemos del alumbrados públicos, que ya estamos a oscuras en muchas partes de muchas ciudades de Venezuela, pues eso se va a resolver junto con las comunidades de inmediato. Se va a tomar un plan de acciones que va a permitir progresivamente ir eliminando los racionamientos constantes y continuos que tenemos a nivel nacional, entre otras acciones. Pues. Eso se hace con un equipo competente con el cual ya se dispone y ya tiene todo un programa para cada región estructurado con las obras prioritarias que hay que reactivar y recuperar de inmediato el parque térmico que está indisponible. Bien, nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes, como siempre, si las circunstancias lo permiten. Buenas noches.